Muy buenas a todos, guapísimos o guapísimas, guapísimes, o como se denominen, con sus presentadores Sebastián y Loida. En el canal Filósofos no tan filósofos hablaremos sobre Umberto Eco, los límites de la interpretación. Umberto Eco nace en Alessandria, Italia en 1932 y muere en Milán, Italia en 2016. Fue un ensayista prolífico, fue igualmente autor de tratados de semiótica, comunicación, estética medieval, lingüística y filosofía. Con su libro Audaz y Renovador, que señala un hito decisivo en la labor crítica de Umberto Eco, en este libro Umberto Eco se convierte en su propio objeto de estudio y analista de sí mismo. Desde los años 60 existe un paradigma. El estructuralismo ha privilegiado el análisis del objeto dotado de características estructurales propias. Mediante el formalismo más o menos riguroso, la discusión estaba orientada hacia una pragmática del funcionamiento de un texto, explicando la consideración y actuación del receptor en su comprensión, actualización e interpretación, así como la forma que el texto propio da su propia participación. Tomando como inicio la lectura de John Wilkins, Mercury or the Secret and Swiss Messenger nos introduce la historia de un esclavo que es encomendado a llevarle unos higos a un amigo de su amo bajo las órdenes de este. Este esclavo en su camino decide comerse unos cuantos higos de nuevo, pero el texto nos dice que esconde una carta para que este no la delate de nuevo por haberse comido los higos. Al final vuelve a ser incriminado por comerse los higos. Entonces este esclavo toma en conciencia la debilidad de la carta. ¿Cómo es posible que le haya delatado sin que lo hubiera visto? Términos incategorimáticos. Son palabras sin sentido alguno, pero a la vez son fundamentales para el lenguaje, ya que nos guían a un recorrido para llegar a la idea principal de la interpretación. Un ejemplo de estas palabras puede ser entre qué, o abajo, abajo dónde, allá, arriba, caer, pero caer qué, o caer arriba, o caer abajo, ¿de qué? Si ya fuera como de un ejemplo de entre dos tierras, nos da una idea, o abajo del sótano, o allá por esa casa, ya nos dan un contexto de qué nos quieren decir. Por otra parte, al continuar con la lectura, se puede llegar a la conclusión de que los textos no tienen una única interpretación o mensaje, por lo que todo texto tiene algo que decirnos, existencia de comunicación entre los textos y nosotros. Esto no quiere decir que sean infinitas las interpretaciones. Por eso, el título del libro no se puede llegar a la conclusión del sentido de la vida o sacar la fórmula matemática simplemente por leer una señal de cuidado, el suelo está mojado. Solamente te va a advertir sobre cierto suelo está en ese estado, no te va a dar un mensaje cualquiera. Aquí es donde entra nuestra interpretación lingüística, nuestros conocimientos y razonamientos lógicos limitando a lo que el texto nos dice. Pues es imposible que el texto cambie lo que nos quiere decir, pues ya está escrito. Aquí es donde entra nuestra interpretación lingüística, nuestros conocimientos y razonamientos lógicos, limitando a lo que el texto nos dice, pues es imposible que el texto cambie lo que nos quiere decir, pues ya está escrito. Entrando ahí nuestra propia interpretación limitada a lo que el texto nos quiere decir, porque en sí nos da un límite. Por ejemplo, si tenemos en un texto que nos dice el cielo es azul, no va a cambiar lo que dice ahí, va a seguir diciendo el cielo es azul, más la interpretación que nosotros le demos, ya eso hace que el contexto o el texto o lo que nos quiere decir para nosotros sea distinto, pero para nosotros, no que realmente ahí haya cambiado algo. Hola, Roger. Hola, Sebas. Estoy leyendo que en esta lata de atún dice que contiene atún y soya y que el Papa murió ayer. ¿Cómo que el Papa murió ayer? Sí, mira. A ver. Aquí dice la tabla de nutrición, colesterol, sodio, ¿no? Lo está leyendo mal. Aquí no dice el Papa. Aquí dice que la reina Isabel cuartigésimo no sé cuánto va a invadir Inglaterra mañana. En esta lata dice que el Papa murió ayer.
No, porque está aquí escrito. Pero aquí dice que el Papa murió ayer. No. Míralo, aquí dice el Papa murió ayer. ¿Por qué va a ser el Papa murió ayer en una lata de atún? Porque dice que el Papa murió ayer y esa es mi forma de interpretarlo. Sí, tomando eso en cuenta que el cielo es azul, alguien puede interpretar, aunque no sepa bien el concepto, azul como color, puede decir que puede ser celeste, o un celeste muy oscuro, O un celeste muy claro. También, al menos que sea daltónico o no conozca bien los colores, porque perfectamente, aunque el texto diga el cielo es azul, pero el daltonismo de una persona diga que el azul es un rojo, pues eso ya sería otro caso especial. O para una persona ciega, pues dile, es en azul y cómo va a saber que cuál es el azul, o qué es celeste, qué es azul claro, qué es azul oscuro. O sea, tiene una definición como tal, pero no lo ha visto. No puede en sí tener una definición de eso con su vista y interpretarlo después de haberlo visto, porque nunca ha tenido el acceso a ver eso. Tomando por otra sección, Humberto Eco también nos muestra los tipos de intenciones. Está la del autor, la de la obra y la del lector. O sea, que no noto ahí. Estas intenciones a palabras de su autor no siempre tienen que ir juntas, pueden estar relacionadas dos o una de ellas. Ejemplo, en una noticia aparece en el plano un bebé se comió un perro y los lectores entran en el sentido literal de la palabra, pero al seguir con la noticia simplemente era que un bebé se comió un perro caliente y no un perro animal, literalmente, si no estamos hablando de un perro caliente de comida. Otra sección es la defensa del sentido literal, donde entran en conflicto las interpretaciones entre lo literal y no lo literal. Donde entra el lector semántico y el lector crítico. Donde el lector semántico son las manifestaciones que llenan el significado textual, mientras que el lector crítico son las razones estructurales del texto. Por ejemplo, jugar con las palabras. Una interpretación puede ser para crear un argumento efectivo y bien estructurado, pero en el sentido literal, valga la redundancia de la palabra, se juegas con palabras y letras al andar. Después de haber leído dicho libro y ver las clases del profesor de filosofía, hemos llegado a tener interpretaciones al respecto de la lectura, aunque estas pueden estar sujetas a la forma en cómo la leímos, nuestra forma de analizar, la traducción que utilizamos, entre otros elementos que pueden influir sobre los resultados obtenidos. El idioma es muy importante si queremos entender un mensaje que nos está comunicando o simplemente queremos saber de un tema. Por ejemplo, si a un turista alemán se nos acerca preguntando sobre la dirección, pero tomando en cuenta que éste no sabe para nada el español, nos lo va a preguntar en alemán o en inglés. Y nosotros no vamos a interpretar lo que queremos decir porque no le entendemos. Pero hipotéticamente este turista habla inglés y nosotros lo entendemos, pero no sabemos cómo responderle. Sigue siendo una interferencia para la comunicación. Ahora imaginemos cada posibilidad sobre lo que podría haber dicho el turista. Puede que en un punto el turista se canse y nosotros también, entonces esto nos lleve a una discusión, pero entre nosotros seguiríamos sin entendernos, más sabríamos que posiblemente nos esté puteando en su idioma. Puede que en un punto el turista se canse y nosotros también, entonces esto nos lleve a una discusión, pero entre nosotros seguiríamos sin entendernos, más sabríamos que posiblemente nos esté puteando en su idioma o nosotros lo estemos haciendo y él no entendería. Pero bien, ahora nos preguntamos, ¿cómo sabemos que estamos discutiendo si no nos entendemos? Hay ocasiones en que los textos son escritos de una forma literal para intentar dar un mensaje que debe ser interpretado de otro modo. Aquí es donde entra el doble sentido. O en otras palabras, se nos dan un significado oculto en las oraciones. Pero esto abarca distintas formas de interpretarlo. Todo depende de lo que el autor o la persona originaria nos quiere decir mediante la obra o el texto y lo que hayamos entendido nosotros, que somos los lectores. Tal vez haya entendido el doble sentido del texto, pero
Y si no fue así, ¿cómo sabemos que hemos entendido bien lo que se nos comunicó? La malinterpretación en ocasiones puede ser usada a nuestro favor o conveniencia, es decir, la malinterpretación en ocasiones puede ser usada a nuestro favor o conveniencia, es decir, al interpretar un texto, diálogo o lo que sea de forma errónea podría ser solo una excusa para modificar un sentido de algo inconveniente a algo a conveniencia. Por ejemplo, un vendedor de manzanas le dice a su cliente: una manzana al día te mantendrá lejos del doctor. Yo leí en un libro donde se hablaba sobre los beneficios de la manzana, cuidará tu corazón y otras partes del cuerpo. Por eso deberías comprarme manzanas para que siempre estés bien de salud. Aquí estamos viendo cómo el vendedor de manzanas quiere utilizar lo que leyó a favor de sus ventas y dándole otro contexto a lo que ha leído. Y bueno, chicos y chicas, o como tú te definas, de por sí hay que ser feliz como uno quiera. Con esto abarcaría nuestro resumen sobre Humberto Eco, los límites de las interpretaciones, sobre la introducción y el capítulo 1, y valga la redundancia, nuestra propia interpretación. Aquí nos dejaría el video. Estos serían nuestros agradecimientos, materiales que utilizamos. ¿Quieres despedirte de alguna manera, Loida? Ok. Sin comentarios. Y que Dios bendiga a los filósofos.